Al igual que el 20 de julio, el 7 de agosto es considerada como una de las importantes celebraciones patrióticas del país. Su relevancia radica precisamente en su simbolismo como mito fundacional de la nación. Y en el caso del 7 de agosto, es también la fecha para recordar las personas que dieron la vida por la campaña independentista. La conmemoración de estas fechas, como el 7 de agosto, se ha constituido gradualmente en una oportunidad para reflexionar desde varios escenarios, tales como los colegios, las universidades y los medios de comunicación, sobre la memoria histórica de nuestra nación y la importancia de que esta memoria siga siendo recordada. Por ello, hoy serán nuestros estudiantes jodevistas quienes en esta oportunidad nos brindarán la narración de la gesta libertadora. Hola comunidad codevista, les cuento que en las primeras acciones de la batalla que selló nuestra independencia, los realistas salieron de Motavita el 7 de agosto sobre las 5 de la mañana, pasaron por Sora, Cucauta, Samacá y se dirigieron por el Camino Real llegando aproximadamente a la 1 de la tarde. Así es, Daniela. Las tropas del rey, comandadas por el brigadier José María Barreiro, llegaron a lo que en esos días se conocía como la Casa de Teja o Casa de Postas, que lucía así como se muestra en estas acuarelas de la época. Pero Marlon, los soldados estaban cansados del viaje y tomaron un descanso en el sitio, pues Barreiro pensaba que no lo habían visto, pero se equivocó, ya que un informante de Bolívar lo vio desde lo alto de San Lázaro, donde está la Piedra Bolívar, y le avisó que Barreiro iba rumbo a Bogotá. Es correcto, Karina. Bolívar da la orden a Santander y a sus tropas que le cierren el paso a Barreiro. Fue así como en plena hora de almuerzo y reponiéndose del viaje fueron sorprendidos de acuerdo con documentos encontrados en el Archivo de Indias en la ciudad de Sevilla, España, por el historiador Ulises Rojas. Los jinetes patriotas, al darse cuenta de la presencia del enemigo, volvieron veloces a informar al general Santander, quien muy poco después se presentaba sobre la eminencia que domina la Casa de Tejas y ordenaba al teniente coronel París que atacara con sus cazadores al primer batallón del rey. Sí, y en ese momento aparece justo por el costado norte la cubierta del ejército patriota, que ya estaba enterado que las tropas realistas habían tomado el camino a Bogotá por el lado de Samacá. Es el primer enfrentamiento entre la vanguardia patriota y el ejército realista. Comienzan las tropas realistas a cruzar el puente de Boyacá, que finalmente era lo que estaban buscando, cruzar el puente y llegar primero que los patriotas a Santa Fe. Es correcto, los españoles logran el objetivo y se toman el puente de Boyacá. En este lugar se concentraban los enfrentamientos. Bolívar, que ya había llegado a la Casa de Teja, tenía una panorámica del campo de batalla y ordena a los patriotas buscar la forma de rodearlos para sorprenderlos por la retaguardia. Y saben, compañeras, ¿qué les sirvió de gran ayuda? Pues que el vado, el río Boyacá, hoy llamado Teatinos, es el lugar por donde la corriente es más suave y por donde lograron pasar las tropas patriotas para sorprender a Barreiro y sus hombres. Fue un sitio muy importante para el momento de la batalla del 7 de agosto de 1819, ya que es el lugar por donde finalmente parten las tropas de Santander, logrando pasar al otro lado del río, dándole la vuelta a la montaña y atacar a los españoles por la retaguardia, que es lo que finalmente permite que se decida la batalla a favor de los patriotas. Así fue como esta operación envolvente marcó el triunfo de la jornada. Esa misma noche, Bolívar y sus hombres llegaron a la casa cuartel general, en Venta Quemada, en donde oficialmente se firmó el Acta de la Libertad.
Aquí mismo, el libertador Simón Bolívar dictó un decreto de reconocimiento a todos los estandartes de todos los batallones que conformaban el Ejército Libertador en la campaña libertadora de 1819, con el nombre de Boyacá. Claro, amigos, y después de la batalla lo que hubo fue un paseo por la victoria. Bolívar llegó a Santa Fe el 10 de agosto de 1819. Y así termina la gloriosa campaña que puso fin a la corona española en nuestro país. Y se daba inicio a una serie de batallas que liberaban a gran parte del continente. Del 20 de julio al 7 de agosto, proceso de nuestra independencia en Colombia. Los compromisos pactados en la noche del 20 de julio no implicaron, como suele pensarse, una declaración de independencia, sino que ellos se limitaron a institucionalizar el gobierno de responsabilidad compartida entre el virrey y los grandes voceros del estamento criollo. En esa alianza acordada a espaldas del pueblo, los dos socios se beneficiaban mutuamente. El virrey continuaba de jefe de gobierno, previa declaración de que el nuevo reino reconocía a Fernando VII y al Consejo de Regencia de España, y los notables criollos ingresaban en la administración como miembros de la Junta Suprema, para compartir el poder con quien representaba a la corona y servía de símbolo a las relaciones de independencia entre los dominios y la metrópoli. Los siguientes son los acontecimientos del periodo mencionado. Buenos días, mi nombre es Juan David Wiesner, del grado 10B, y bueno, yo les voy a explicar hoy lo que son las etapas de la independencia. Podemos diferenciar tres etapas durante el proceso de independencia de Colombia, que viene siendo la gesta, la lucha armada y consolidación. Empezamos hablando de la gesta. La etapa de la gesta se comprende entre 1793 y 1809, cuando se iniciaron los primeros intentos de consolidar una independencia de la metrópoli española. También se destacan de dicho periodo la llamada insurrección de los comuneros, cuyo inicio se remontaban a 1781, que se inició en el actual departamento de Santander y se expandió por muchos pueblos de la Gran Colombia. Durante este periodo también ocurrió la rebelión por parte de los españoles americanos o criollos, quienes reclamaban su igualdad con los españoles peninsulares. Esto se redactó en 1809 en un documento llamado Memorial de Agravios. Vamos a empezar a hablar ahora de la etapa de lucha armada. Esta etapa ocurría entre 1810 y 1819. Comprende el periodo donde se lleva a cabo la guerra por la independencia de Colombia. El evento inicial fue la revuelta de 20 de julio de 1810, pero el 7 de agosto no fue la batalla final, ya que en 1921 José Preuncio Padilla y sus tropas expulsaron en La Guajira la última contingente leal de España. Entre estos también se destacaron guerras como la de Boyacá, la del Pantano de Vargas y batalla de Gamesa, también la batalla de Boyacá. Todo eso entre 1813 y 1819, cuando la batalla de Boyacá
las tropas entraron mientras el ejército realista huía. También vamos a hablar de la etapa de consolidación, la última etapa de todas. Es cuando en esta etapa comprende la fundación de la Gran Colombia, que estaba conformada por varios países, hasta su disolución en 1830, cuando fueron creados 3 departamentos. Durante este tiempo se caracterizó por cierta inestabilidad política en la nueva nación, donde hubo revueltas civiles. Se redactó y promulgó la Constitución de la República de Colombia. A continuación escuchemos en voz de la estudiante Daniela Chavarría qué ideas alimentaron la emancipación de América. Emancipación a propósito del 7 de agosto. Uno de los principales temas de la filosofía y por supuesto de la ética es el desarrollo y evolución de la humanidad y de todas las posibilidades y caminos que conduzcan a la libertad y a la emancipación. Emanciparse es tener la posibilidad de ser agentes sociales activos, siendo la acción una dimensión humana y la libertad presupone, como característica de la existencia humana en el mundo. Así los humanos son libres cuando actúan. Ser libre y actuar es la misma cosa. Se puede decir, y lo dicen autores de la historia, en sí misma es emancipación. Uno de los referentes que se tiene como base para lograr la emancipación de las colonias americanas, según algunos historiadores, no eran colonias, sino prolongación del gobierno en el virreinato. Fue el movimiento intelectual ilustrado. La Ilustración se cimentó en el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke y su idea del gobierno popular y los descubrimientos de Newton. Los tres fueron sabios y filósofos del siglo XVII, pero fueron los enciclopedistas franceses quienes difundieron la idea y concepciones a lo largo del siglo XVIII. Estas ideas que plantea la corriente de la Ilustración y el enciclopedismo llega a Hispanoamérica a través de las obras que de manera clandestina se conducen al país. De esa forma llegan a manos de las élites criollas e incide en el desarrollo y evolución de un profundo nacionalismo que da como resultado las revoluciones y la posterior emancipación. ¿Cuál era ese pensamiento ilustrado? En los escritos de Voltaire se encuentra el pensamiento político de la Ilustración y su lucha incesante por la justicia. Se aprendería de la obra de Voltaire que la igualdad del hombre ante la ley es el fundamento de la naturaleza, de las formas de gobierno y de las leyes para que no sean tratados como inferiores y súbditos por los soberanos. El antropocentrismo, la tolerancia y el humanismo serían posibles dentro del ejercicio de la razón y que las cosas de la naturaleza están para beneficio de los hombres. De la obra de Montesquieu tomará la estructura del Estado, en donde están claramente definidas la tridimensión de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la independencia de cada una de estas ramas del poder público. La presencia del pueblo soberano en la conformación del pueblo legislativo y la separación natural de sus funciones. En los textos de Juan Jacobo Rousseau verá el pacto del pueblo para destruir el despotismo y construir un régimen democrático, en donde el hombre, sometiéndose a la autoridad del Estado y viviendo en sociedad, siga siendo libre, concebió dentro de un claro contrato de sumisión, como la percibía Hobbes. Para Rousseau, es un contrato social que posibilita la república en el cual se aminoran los problemas, pero no desaparecen. A continuación, con textos prestados tanto escritos como gráficos, tenemos las Juanas de la Independencia.
Las Juanas en la Independencia. Eran las mujeres que acompañaban a los soldados y estaban presentes en las batallas. Pertenecían al pueblo y formaban parte de la tropa, acompañándolos como madres, esposas y amantes. Celebraban los triunfos, pero también sufrían las derrotas. Pero también salvaban vidas, alimentaban a los enfermos, curaban a los heridos y muchas veces tenían a sus hijos en los caminos y luego del parto continuaban detrás de la tropa. En la historia se habla de los soldados, de los generales, de las batallas, pero muy poco se habla de las mujeres en el proceso de la independencia. Sin embargo, ellas quedaban huérfanas, viudas y pobres. Mientras los hombres estaban en la guerra, ellas se encargaban del cuidado de la familia, de buscar y encontrar los recursos para sostener el hogar. Pero también participaban de la guerra curando a los heridos, limpiando las armas, consiguiendo provisiones como ropa y comida para la tropa. En esa época, la mujer tenía dos ocupaciones, el hogar o el convento, pero desde finales del siglo XVIII, muchas de las mujeres pertenecientes a villas y ciudades aprendieron a leer y a escribir, siendo partícipes de la vida social, política y cultural. En el periodo de la Ilustración se impulsaron la prensa y las tertulias literarias, pero en estos espacios solo participaban mujeres criollas de la élite. Un ejemplo de esto lo ofrece Manuela Sanz de Santamaría, una aficionada por la ciencia y la literatura que desde su casa dirigía la Tertulia del Buen Gusto, un espacio donde se hablaba sobre política y también de ideas revolucionarias. Las mujeres del pueblo tertuliaban de otra manera, como manejaban las chicherías, o sea, la producción y venta de esta popular bebida, podían socializar con gente del común y hablar de política. Participaron activamente en los eventos del 20 de julio de 1810 y en las batallas que desencadenaron la independencia. Por otro lado, las esposas de los dirigentes comprometidos con la gestación revolucionaria participaron en este proceso, por ejemplo, la esposa de Camilo Torres y la esposa de José Acevedo Gómez. Por otro lado, en el año 1812, las damas de Pasto participaron en una acción para liberar al presidente de la Junta de Popayán y el comandante del ejército. Fueron atacadas, capturadas y luego fusiladas. Sus nombres fueron Luisa Gangora, Domitilia Cerasti, Andrea Velasco y Dominga Burbano. Y ahora le vengo a hablar sobre una dama sobresaliente, salvada del olvido. Es Concepción Loperana, nació en Valledupar y contribuyó a liberar los pueblos de Talamenque, Vadillo, Chiriguana y La Paz. Cuando se enteró de los hechos del 20 de julio de 1810, entró a los salones de Cabildo de su ciudad, que estaba lleno de gente, y arrancó el retrato de Fernando VII y el escudo real les prendió fuego. Luego tomó la palabra y leyó la Declaración de Independencia de Valledupar. Otro caso para destacar es el de las heroínas del Valle de Tensa en Boyacá. En pleno régimen del terror, el 3 de diciembre de 1817, llegaron a Tensa los coroneles del ejército realista Carlos Tolera y Simón Sicilia para someter al grupo guerrillero de los hermanos Ambrosio y Vicente Almeida. Aquí descubrieron a 4 mujeres que tenían conexión con el grupo rebelde, porque la abastección de armas y municiones que llegaban de contrabando y que luego llegaban al ejército del Casanare. Las acusaciones contra estas damas eran gravísimas. María de los Ángeles había con los rebeldes a través de su tienda de productos domésticos. Salomé Buitrago trabajaba en una tienda donde vendía textiles, granos y medicamentos. En coordinación con María de los Ángeles, escondían en sus casas a los patriotas que marchaban a encontrarse con la guerrilla del Casanare. Genoveva Sarmiento se vinculó al trabajo clandestino.
apoyando a los anteriores conspiradores, y Juana Ramírez, quien me vinculó a la guerrilla de los hermanos Almeida cerca de Zapatosa. Estas 4 mujeres fueron fusiladas y son consideradas símbolos de la mujer tensana. Los historiadores casi no se acuerdan de las Juanas, cuando se trazó la ruta de la campaña libertadora de 1819, saliendo de los llanos del Casanare y cruzando la cordillera. Se expidió una orden para que ninguna mujer marchara en esta peligrosa travesía. Sin embargo, las Juanas no cumplieron el mandato. Sobre esto hay un relato conmovedor. El 3 de julio de 1819, la tropa se detuvo cerca al pueblo viejo en el desolado páramo de Pisba, porque la mujer de un soldado estaba dando a luz. Dicen que se llama María Josefa Canelones. El niño fue envuelto en camisas rotas y la madre al día siguiente estaba recuperada. Y caminó 2 leguas por escabrosos terrenos con su recién nacido en brazos. El ejército ya era un cuerpo moribundo cuando llegó a Socha, el pueblo que se desvistió en el templo de Dios para vestir a la patria recién nacida, escribió el sacerdote Ernesto Reyes. Las mujeres entregaron la ropa de sus hogares para hacer camisas, calzones y chaquetas para los soldados. Estas damas se convirtieron en las heroínas olvidadas de la independencia. Muchas Juanas murieron en las batallas o fusiladas en el régimen del terror. Otras regresaron a sus casas después del proceso independentista sin recibir ningún reconocimiento y desaparecieron olvidadas por la sociedad y por la historia. El pueblo de Pasto la recuerda en el hermoso poema La Guaniña, una tonada de guerra alegre y nostálgica, compuesta por el músico pastuso Nicanor Díaz, enamorado de la bella ñapanga Rosario Torres, conocida como la Guaniña. Las ñapangas eran las mujeres del pueblo que acompañaban a los soldados como amantes y como cocineras, pero también empuñaban el rifle. El bambuco guerrero, la Guaniña, se convirtió en un himno de libertad. Gracias.